Petei, Mocoy, Mbohapu. Baishapa, Sherera Fe, como me conocen en Paraguay, soy hermana Goimarak, porque fui misionera de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, los mormones. Y yo estaba en Paraguay por 1 año y medio, hace más que 2 años ya. Mi tiempo en Paraguay fue un tiempo muy feliz para mí. Me encantó mi tiempo ahí, me encantó la chifa, la sopa paraguaya, sí, pero la cultura en general es algo muy precioso, es algo único. Y sí, aprendí un poco de guaraní, las personas de la calle y mis amigos ahí me enseñaron un poco. Me enseñaron Baishapa, Sherera, Petei, Mocoy, Mbohapu, cómo estar tranquilo pa, ya por ahí. Siempre dijimos Yahata tu paope y sí me han enseñado un poco de guaraní, pero ustedes en Paraguay me han enseñado muchas cosas de la vida y les agradezco mucho por sus ejemplos. Sacrifiqué mucho para estar en Paraguay, para ser misionera. No recibimos nada de plata al estar ahí, tenemos que pagar. Pero aunque fue un gran sacrificio, recibí mucho más que di. Yo gané muchas amistades y gané un testimonio más fuerte de Dios. Y gané mucha fuerza. Después de mi misión he tenido algunas dificultades muy difíciles. Y he estado pensando en los ejemplos de mis amigos en Paraguay. Y ustedes me han dado mucha fuerza. Ustedes me han enseñado cómo vivir, cómo estar feliz, cómo disfrutar la vida, cómo estar tranquilo, cómo amar, cómo trabajar. Tengo esta marca en mi Biblia y lo miro y siempre pienso en los tiempos muy lindos que tuve al sentarme al lado de ustedes tomando su tereré y hablar de Jesucristo y los milagros y el mano de Dios. Muchas gracias por darme sus sillas para sentarme y por su agua fría cuando Hakuba Tereí, por su amor y apoyo. Amo a mis amigos en Paraguay. Estaba en Concepción y Piribebuy y Isla Abogado y Loma Patá. Y les quiero mucho. Roja Tereí. Quiero decir gracias a todos y también saludos a los que siguen Red Guaraní Televisión y saludos a todos mis amigos en Paraguay. Adiós.